Todas las opiniones fiscales que se vierten de manera verbal o por escrito y hoy de manera audiovisual, quiero comentarles a todos ustedes que siempre es conveniente hacer la aclaración de que mi opinión personal o las consideraciones que voy a exponer en este webinar puede ser contraria a la interpretación que hagan las autoridades fiscales. Esto en los términos del inciso H de la fracción primera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Y como siempre les digo, dada la experiencia que tenemos también en materia litigiosa, con el tiempo que estamos analizando las jurisprudencias, siempre nosotros buscamos también un sentido de interpretación estricto y sobre todo apegado a los últimos tiempos para que sea una interpretación que sea válida ante los tribunales judiciales de la Federación. Antes de comentarles el procedimiento, siempre en base a los impuestos, en la materia tributaria, tenemos que partir de una premisa. Y esa premisa es nuestra legislación. En este caso, vamos a analizar primeramente algunos artículos que se los voy a dejar por aquí a ustedes, que son la base medular que constituye todo el procedimiento de restricción que hace la autoridad fiscal de una firma electrónica avanzada o de un certificado de sello digital. Tenemos que tener claro, primeramente, que existen fundamentos legales en el Código Fiscal de la Federación y a través de las reglas misceláneas fiscales, mediante las cuales se va regulando el procedimiento. Ustedes saben que la ley, en la última reforma que se hizo al Código Fiscal de la Federación, se modificó el contenido del artículo 17H bis del Código Fiscal, en el sentido de buscar la forma de ayudar al contribuyente para que cuando eventualmente se viera afectado ante la restricción de su firma electrónica, hoy conocida como la e-firma, o su certificado de sello digital, conocido como el CSD, pues el contribuyente conociera cuál era el procedimiento a seguir. Antes de la reforma, realmente el procedimiento era muy complicado, sobre todo para buscar el desbloqueo. Pero a través de la reforma al 17H bis que les he citado, hoy la autoridad fiscal da un procedimiento mediante el cual tú puedes revertir el efecto de una suspensión de un certificado de sello o de una firma electrónica de manera inmediata. Es decir, que al momento de tú presentar una aclaración de acuerdo al 17H bis, la autoridad tendría la obligación de en 24 horas restablecer el uso de ese certificado digital. Eso es con base al 17H bis. Pero bueno, una vez que tenemos ese fundamento, porque ahí se establecen cuáles son todas las causas, las cuales son más de 100 causas, que seguramente en otra plática a través de plataformas virtuales comentaremos cuáles son esas causas más relevantes por las cuales un contribuyente puede ser afectado en la restricción de su certificado de sello digital. Pero ahorita el punto es conocer qué hacer cuando nosotros tenemos bloqueado nuestro certificado. Y para eso yo les voy a pedir que ya con más tranquilidad, ahí en su hogar, en su oficina, analicen los siguientes fundamentos legales que rigen todo este entramado que vamos a revisar, pero que a través de este webinar y a través de ciertos diagramas de flujo que les vamos a presentar, pues vamos a analizar qué es lo que debe de hacer un contribuyente y sobre todo cuáles son esas variantes, cuáles son esos puntos que ustedes deben de analizar para saber si en ese momento ustedes tienen que volver a repetir el trámite o tienen necesidad ya de agotar un medio de defensa fiscal. Los artículos que debemos de analizar son el 17H y el 17H bis. Obviamente todos con respecto a la vigencia que tenemos a partir del 1 de enero del 2020 y también debemos de tomar en cuenta lo que dice el artículo 10 del reglamento
del Código Fiscal de la Federación. Todo eso se debe de analizar de manera sistemática con relación a dos reglas misceláneas que les voy a pedir que revisen. La primera es la regla 224 de la segunda modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 que recientemente se publicó. Esta segunda modificación es relevante porque nos da más claridad en el tiempo que tiene la autoridad que resolver cuando en definitiva ha decidido restringir un certificado de sello digital y además modifica el aspecto del trámite en el fondo acerca de la ficha que tú tienes que atender y cumplir para poder desbloquear un certificado de sello digital ante el SAT. En cambio, la regla 2215 de la primera modificación de la resolución miscelánea fiscal, esa no sufrió modificación ahorita. Sigue tal y como se plasmó en la primera modificación y también el trámite que se tiene que seguir para desbloquear cuando ha sido temporalmente restringido el certificado de sello digital. Realmente se debe de analizar y de estudiar todo este conjunto de normativa para poder nosotros interpretar y sobre todo encontrar el hilo mediante el cual nosotros podemos seguir paso a paso cuál es el procedimiento que yo tengo que seguir. Es decir, yo como contador debo de conocer exactamente qué es lo que debo de hacer ante cada eventualidad del trámite, porque me puedo perder y eso va a implicar perder tiempo ante estos trámites que seguramente el contribuyente va a estar desesperado porque al no poder emitir facturas, pues el tiempo va a correr en su contra, es decir, le va a afectar en su economía y esto va a ser motivo por el cual yo debo de tener certeza y seguridad jurídica de qué es lo que tengo que hacer en cada eventualidad que voy a hacer. Yo les decía como una analogía que esto es como un juego de tenis. En el juego de tenis, ustedes saben que pues a mí me avientan la pelota, la tengo que contestar y pasarla a la otra cancha. Y una vez que esté en la otra cancha, pues mi contrario contesta y me vuelve a lanzar la pelota. Y así estoy hasta que obviamente hay alguien ganador del punto. En este sentido, esta analogía es válida porque también el aspecto del trámite tiene que ver con lo que hace el contribuyente y le va a pasar a la autoridad. Y después, ¿qué decide la autoridad? Y me lo vuelve a regresar. Y en algunos casos, como vamos a ver que hay requerimientos, le tengo que volver a enviar otra vez documentación e información y de manera viceversa la autoridad me va a responder. Y cuando me responde la autoridad, ahí es como asesor fiscal, debo de saber qué hacer en cada trámite. Porque si no conozco cuál es el efecto legal, que una vez que tengo la resolución por parte de la autoridad, me puedo equivocar en el trámite. Es decir, lo puedo convertir en un bucle. Un bucle es cuando tú estás en el mismo punto y vuelves a llegar al mismo punto, estás en un punto y llegas a otro punto y estás dando vueltas de manera indefinida. Y eso va a implicar que a la larga el afectado va a ser como siempre nuestro cliente, nuestro asesorado, nuestro patrón en todo caso, o la persona a la que nosotros estemos asesorando en esta problemática. Por ello debemos de tener claro principalmente dos aspectos que yo les quiero compartir. Debemos tener claro que a partir del 2020 hay dos tipos de restricción, tanto de la firma electrónica avanzada, hoy e-firma, como del certificado de sello digital. Son dos aspectos que debemos de tener claros. La primera es que hay dos restricciones. Una que es la restricción temporal. Es decir, la autoridad hoy me restringe de manera temporal y para yo poder habilitar nuevamente ese certificado que fue bloqueado de manera temporal, tengo que seguir un procedimiento. Lo sigo y debe de haber una resolución. Al final de ese procedimiento de restricción temporal hay una resolución. Y hay que tener claro que esa resolución va a tener un efecto jurídico en perjuicio o en beneficio del contribuyente. Y debo de saber que si termina en algo que no es favorable al contribuyente, la pregunta es, ¿qué debo de hacer? Eso es lo que vamos a ver en estas etapas.
Una vez que termina la etapa de restricción temporal, la autoridad siempre va a culminar con una resolución. Y esa resolución puede ser favorable al contribuyente en el sentido de desbloquearlo de manera definitiva, es decir, me habilita nuevamente mi certificado de sello digital o mi firma electrónica, y hasta ahí terminaría este procedimiento. Pero en todo caso, si es desfavorable, ahí es donde debo de hacerme la pregunta: ¿cuál es el efecto jurídico que tiene este bloqueo? Y en ese momento yo sabré qué es lo que debo de hacer de acuerdo a la opinión que les va a dar su servidor. Dos, una vez que esta resolución de restricción temporal queda en una resolución negativa, entonces se inicia otro procedimiento. Ese procedimiento es en donde inicia la restricción definitiva. Es decir, cuando tú tuviste al inicio una restricción temporal y la autoridad, después de ese procedimiento, decide en definitiva, porque no atendiste debidamente el requerimiento o con las pruebas que tú ofreciste no fue para la autoridad suficiente, te va a bloquear en definitiva. Y en ese momento vamos a ver que en definitiva es cuando inicia el otro procedimiento de aclaración. Es decir, empieza el procedimiento de aclaración de bloqueo definitivo de un certificado de sello digital, el cual también tiene su propio proceso. Y debemos de saber qué hacer, porque al final de cuentas la autoridad va a concluir también con una resolución en la que puede, a través de ese procedimiento, ya desbloquearme prácticamente todo lo que es el certificado de sello digital o la e-firma, o bien, en definitiva, la autoridad puede decirme que si no cumplí con los requerimientos, pues es como si no hubiera presentado el trámite. O en el último de los casos, sí puede analizar de fondo mi problemática y darme una resolución definitiva, la cual sí me puede llevar al final de cuentas a que eso me lo lleve a un medio de defensa fiscal. Pero una vez que yo conozco el procedimiento como un asesor fiscal, nosotros es cuando ya vamos analizando qué es lo que vamos a hacer, cuál es la mejor decisión que podemos tomar para corregir esta problemática que tiene el contribuyente. Yo les decía que no todo es litigio, no todo es irnos a un medio de defensa. En la actualidad esto ha cambiado, hay que analizarse y debe de preverse un medio de defensa legal como una última alternativa o una última opción, en virtud de que es todavía en el tiempo. Hoy nuestros tribunales, con la problemática que tenemos, que están prácticamente en pausa, pues vamos a ver que ahorita se van a aglomerar de trabajo, y si de por sí ya había un problema con ellos de retraso y de rezago, pues imagínense ahora los problemas que van a tener cuando empiecen a llegar en cascadas, en estampidas, todos los abogados, todos los litigiosos que quieren presentar un problema legal. Por eso yo les pido que antes de pensar en un medio de defensa legal, busquemos la forma administrativa de resolver este problema, la cual, si lo hacemos de manera puntual, de manera congruente, de manera razonada y apegada a la normativa, yo les auguro bastante éxito en este trámite. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo inicia en este caso una restricción temporal y cuál es su proceso para agotarlo? Les recuerdo a todos ustedes que una vez que terminemos esta presentación, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas en el cual su servidor pues va a buscar la forma de responderles, y si no, pues recuerden que eso me va a obligar a estudiar más y en todo caso responderles por correo o en una reunión virtual personal. Podemos también buscar la forma de dar una mejor opinión. Recuerden que no podemos decir que en esta materia lo sabemos todo. La verdad, no se trata de eso. Buscamos la forma de aportar en la mejor medida, y la experiencia que tenemos en esto es nuestra mejor carta de presentación. Bien, vamos a analizar en primera instancia cuál es el procedimiento para restringir el uso temporal de un certificado y para subsanar la irregularidad. Esto está vigente y no fue modificado con la entrada de la segunda modificación de la resolución miscelánea fiscal. Es decir,
Se modificó el procedimiento con la primera modificación, pero hasta la fecha sigue estando vigente y lo vamos a ir analizando. Bueno, ¿cómo inicia este procedimiento? Recuerden que son dos procedimientos. Uno, cuando es una restricción temporal. Y dos, cuando se convierte en definitiva. Vamos a analizar las dos etapas, pero vamos desde el principio. ¿Cómo inicia nuestro problema? El problema inicia cuando un contribuyente pues se percata de que no puede timbrar su nómina, no puede timbrar sus comprobantes fiscales digitales, cuando trata de acceder al SAT mediante su firma electrónica avanzada, tampoco accesa, investigando dentro de la plataforma del SAT, pues le informa que está bloqueado. Obviamente el procedimiento legal, porque aquí hacemos todo en nuestro país al revés, empezando muchas veces por las autoridades fiscales. Primero te bloquean y después te informan. Es decir, tú primero sientes el efecto nocivo del bloqueo y no sabes si es un problema técnico de tu computadora, no sabes si es un problema técnico, si se trata de un proveedor autorizado que te está timbrando los comprobantes fiscales digitales, y no sabes si es un problema también del SAT en su plataforma, porque regularmente en los últimos tiempos pues da mucho que desear y ha fallado prácticamente en muchos sentidos. No lo sabemos y es nuestra preocupación, porque de pronto pues no puedo timbrar. Resulta que primero me bloquea y después me informa, o yo investigando observo que dice que mi bloqueado está bloqueado, pero no me explican ni me dan la razón de ese acto de molestia. Totalmente anticonstitucional ese procedimiento que sigue la autoridad, violando prácticamente los derechos del procedimiento en perjuicio de todo contribuyente. De acuerdo a la ley, el SAT debe primeramente notificarte mediante un oficio que te va a notificar conforme al 134 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, en la actualidad la forma esencial ya es el buzón tributario. Y en caso de que ya no tengas buzón tributario en la actualidad, puede notificarte incluso por estrados. Esa es la parte grave hoy, que muchas veces la autoridad, si no cuentas con tu correo o tu buzón tributario activado, pues te puede notificar de esa manera y nunca te vas a enterar de ese acto administrativo, lo cual corre en perjuicio de un contribuyente. En este caso, si a mí me avisan por buzón tributario que hay una resolución por parte del SAT mediante el cual me bloquean mi certificado de sello digital y también, o puede ser nada más mi firma electrónica avanzada, pues en ese sentido me va a avisar la autoridad cuál es el motivo. Y cuando yo conozco ese motivo es cuando empieza entonces nuestro actuar como contribuyente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la etapa que sigue, o como en el ajedrez, me toca jugar a mí la pieza que voy a mover, es la siguiente. Dice que el contribuyente, en este caso, pues tiene que presentar una solicitud de aclaración, y aquí está la ficha correcta que deben de utilizar para que no se equivoquen en el trámite. La autoridad fiscal en primera instancia no me va a bloquear en definitiva el certificado de sello digital, y esto quiero que quede claro. Es una suspensión, vamos a decirlo de esta manera, temporal, provisional nada más, porque la autoridad me va a dar ese derecho de audiencia para que le aclare, y de acuerdo a la ley, de acuerdo al 17H bis del Código Fiscal de la Federación, una vez que yo presente la aclaración, la autoridad tiene 24 horas después de que yo presento mi aclaración para restablecerme temporalmente o habilitarme temporalmente el certificado de sello digital o bien la firma electrónica avanzada. Esto con la finalidad de que la autoridad va a agotar ese procedimiento y en definitiva me va a decir: tienes razón, contribuyente, te dejo ya que sigas usando tu firma, o bien me lo va a restringir en definitiva. Eso es muy importante que quede bastante claro por parte de ustedes. De entrada, la resolución que me va a dar la autoridad es una restricción provisional. Yo estoy hablando del procedimiento a partir del 1 de enero del 2020 en adelante. No podemos decir lo mismo de lo que sucedió antes de esta fecha porque el procedimiento era distinto. Pero al menos a partir del 1 de enero a lo que llevamos a la fecha,
toda resolución en primera instancia que emite la autoridad para bloquear un certificado de sello o firma electrónica es de manera temporal. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo de manera correcta? El primer paso es que debo de conocer lo que me dice la ficha de trámite 296. Se las voy a compartir en pantalla para que vean ustedes que debo de leerla, porque ahí viene la guía de trámite que tengo que hacer. ¿Qué preguntas me va a dar respuesta a esa guía? Pues muchas, en donde muchas veces tengo problemas para no saber dónde hago el trámite, cómo lo tengo que hacer, qué debo de presentar, cómo lo debo de presentar, qué pruebas puedo adjuntar. Y en caso de que sean voluminosas, para poder hacer la aclaración, también me dice la autoridad qué es lo que tengo que hacer. Me dice si me cuesta o no me cuesta, me da los fundamentos legales, y en ese aspecto la autoridad realmente sí ha mejorado mucho para tratar de ilustrar al contribuyente, al menos aquel que está dedicado a la materia, porque obviamente una persona que desconoce muchas veces de estos trámites y de la materia fiscal, pues sí se le dificulta realmente. Ese es el anexo 1 que va como parte de este material y que ahorita les voy a proporcionar. La ficha de trámite es la 296 del Código Fiscal, que está contenida en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal y que está vigente con la primera y segunda resolución que se ha hecho a la fecha. Es decir, no ha cambiado y sigue estando vigente. Esta ficha de trámite me va a servir para dos cosas. Para iniciar el trámite y que una vez que yo lo inicie, si la autoridad en ese inter me requiere información adicional, también me va a servir como base esta ficha para saber qué es lo que tengo que hacer. Les voy a compartir a ustedes el contenido de esta ficha para que si no han tenido contacto con ella, pues por primera vez la tengan. Esta es la ficha de trámite o que yo le denominé para este material anexo 1. Esta fue publicada en la primera modificación de la resolución miscelánea fiscal para 2020. Y como ven ustedes, me dice claramente, dice que es aclaración para subsanar las irregularidades detectadas en términos del artículo 17H bis o en caso de desahogo de requerimiento o solicitud de prórroga. Como vamos a ver dentro de este procedimiento, primero, para aclarar la restricción temporal, el contribuyente tiene derecho a pedir una prórroga. Y esa prórroga, obviamente, si es para aclarar el requerimiento, pues se entiende que esta ficha de trámite es la idónea para poder seguir adelante con él. Aquí la autoridad nos hace algunas preguntas y nos da respuesta que quién puede solicitar el trámite. Y como ven ustedes, dice personas físicas y morales a quienes se haya restringido, y aquí está la palabra clave, temporalmente. Es decir, este es el trámite que tengo que hacer en primera instancia para tratar de buscar que me habiliten rápidamente el certificado de sello digital o la firma electrónica avanzada. Y cuando se presenta, aquí me dice en qué momento, cuando es restringido temporalmente, o también cuando la autoridad me requiere información adicional o cuando yo solicite prórroga. Es decir, aquí me está diciendo cuáles son las causas por las cuales yo tengo que presentar esta ficha de trámite y son bastante claras. Cuando me restringen temporalmente no hay pierde, este es el trámite, el 296 del Código Fiscal. Esta ficha es la correcta. Cuando la autoridad me requiere, porque se entiende que yo ya presenté una aclaración, también voy a utilizar esta ficha de trámite. Cuando pida prórroga, también voy a utilizar esta ficha de trámite. Aquí me dice cómo debo de presentar este trámite y dónde debo de presentarlo. Esto es obviamente en la plataforma del SAT y si ustedes pegan esta plataforma de manera directa, pues los va a llevar a ustedes prácticamente al sitio donde van a capturar su RFC y su contraseña como un caso de aclaración. Y me explica también el trámite, qué es lo que debo de poner yo. Desde ingresar, tengo que seleccionar el apartado correcto, porque hay una lista de trámites que yo tengo que hacer, pero para que no haya error y la autoridad no tenga, entre comillas, pretextos o excusas para resolverme el caso que le estoy planteando, debo de poner con precisión, tal y como ella me lo detalla, porque esto es derecho, esto es una
publicación oficial que hace el SAT de un trámite y me indica a mí cómo lo debo de desarrollar. Y en este caso, si yo lo desarrollo de manera correcta, la autoridad no puede excusarse de nada porque cumplí al pie de la letra con el trámite que ella misma me dijo cómo lo puedo resolver. Y en este caso dice que yo debo de seleccionar el apartado que dice servicios por internet en el de aclaraciones. Solicito ahí el que dice solicitud y debo de seleccionar el renglón que dice trámite. En el renglón trámite dice que debo de poner la etiqueta que fue señalada por la autoridad en el oficio a través del cual se restringió temporalmente o en el oficio mediante el cual se requirió información o documentación adicional. Es decir, la autoridad en su oficio me va a dar un dato importante mediante el cual va a poder identificarse el número de expediente que seguramente tengo de caso para la autoridad fiscal, para que yo al momento de subirlo ese dato, pues se relacione o se vincule rápidamente con el problema y que el SAT sepa de antemano a qué número de oficios estoy o me estoy refiriendo para atender mi caso. En este caso, pues el formulario electrónico dice que en el campo asunto, es decir, hay un asunto que le debo de decir, debe de capturar, eliminar la restricción temporal. Según, si es el primer trámite, debo de ponerle eso, eliminar la restricción temporal porque voy a presentar una aclaración. Si se trata, en este caso, de que sea la atención al requerimiento que me haga la autoridad, bueno, pues en este caso le tendría que poner desahogo de requerimiento. Si yo en el caso de que estoy en esa etapa de desahogo del requerimiento y se me va el plazo y siento que no lo voy a poder cumplir, tengo derecho a solicitar prórroga y en este caso deberé de seguir el mismo procedimiento y poner en la etiqueta el campo en el asunto de acuerdo a lo que yo voy a desarrollar. Y en el campo descripción, aquí es donde entra la parte fina, que decíamos, vamos a hacer un webinar, les adelantamos, de cómo presentar argumentos claros y sencillos para que la autoridad comprenda nuestros argumentos y podamos nosotros defendernos desde aquí sin necesidad de irnos a un tribunal. Lo que yo quiero evitar a toda costa, debemos entender, es que este procedimiento se alargue. Lo que buscamos como objetivo es que este procedimiento de trámite, de desbloqueo, sea eficaz. Y eso es lo que debemos nosotros de buscar siempre en nuestra mente, buscar la eficacia, es decir, resolver el problema en el menor tiempo posible y al menor costo posible. En eso es la eficacia y nuestros clientes, nuestras personas que son asesoradas seguramente es lo que nos van a agradecer mucho más. En el campo de descripción, yo les he sugerido que primeramente hagan el argumento en Word, hagan un borrador. No lo hagan porque muchas veces la desesperación, se los comparto por experiencia, pero pues hay que serenar la mente primeramente. No podemos nosotros estar en la plataforma del SAT y estar pensando y estar escribiendo porque se nos van las palabras, se nos van los términos. Yo les sugiero que primeramente hagan un borrador en Word, escriban, tengan la lluvia de ideas en su mente, traten de plasmar las ideas como el que pinta, ¿no? Valga la analogía, primero le damos un brochazo aquí, un brochazo acá, después le damos una segunda mano y hasta que vemos que realmente el toque de la pintura ha quedado perfecto, es igual aquí. Cuando hagamos nosotros un pequeño escrito donde argumentamos cuáles son las razones por las que consideramos que la autoridad no tiene la razón y además voy a adjuntar pruebas en las cuales mis argumentos, al ligarlas con mis pruebas, nos den de inmediato la razón, pues el aspecto importante de este asunto es el cómo voy a escribirlo. Y más adelante, Dios mediante, vamos a hacer un webinar especialmente para este punto, para orientarlos y darles un pequeño faro para guía que les sirva a ustedes de cómo presentar estos argumentos de manera concisa, sencilla y breve, y la autoridad nos comprenda. Recuerden que no es para que lo entienda yo. Yo les decía a veces a un grado extremo, cuando nosotros iniciábamos en la materia litigiosa, porque uno a veces va aprendiendo sobre la marcha, pues yo pensaba que realmente las personas que estaban resolviendo nuestros asuntos, y hablo a nivel judicial, es decir, a nivel de tribunales, pues uno trata a veces de lucirse con el lenguaje técnico común, pero me he llevado realmente lamentables sorpresas de que realmente no es conveniente, porque muchas veces ni los que están ahí
realmente te entienden en ese lenguaje. Debemos de buscar un lenguaje llano, sin salir de la elegancia, conciso, breve, pero eso sí, contundente. Y para eso hay técnicas que es conveniente que conozcan ustedes para que puedan desarrollar esa parte muy importante de la tramitología administrativa. Una vez que ustedes tengan su argumento, pues lo van a poner en el campo de descripción, lo van a enviar y bueno, vamos a esperar que la autoridad nos conteste. Se entiende que si hago bien este trámite adjuntando las pruebas, y aquí nos dice qué pruebas debo de desahogar en cuanto a la prórroga y el seguimiento que le debo de seguir, el tiempo que tiene la autoridad para resolver cada etapa que ahorita vamos a analizar en el diagrama de flujo, pues esta guía de este trámite realmente es muy importante que ustedes la dominen, que conozcan, que tengan por ahí ya un manual de todos estos trámites y que los vayan también modificando. Hay que estar atento a esas modificaciones porque luego nos cambia la jugada del SAT y cuando pensamos que vamos ya por el trámite correcto, resulta que eso ya no se hace o que ahora se hace de manera distinta. Eso es lo que yo siempre he criticado y que desgraciadamente es lo que nos ha llevado a que nos confunda cada día más la autoridad ante un avasallador, podemos decirlo así, de trámites y trámites y trámites y trámites que en realidad nos ha complicado demasiado la vida a todas las personas. Pero bueno, estamos en la mejora continua y eso pues dice el gobierno que está en esa jugada también de simplificar todos los trámites y esperemos realmente que se tomen en cuenta todos estos comentarios y que sirvan para que también ellos mejoren en ese aspecto. Este trámite también se los voy a compartir, está en la página del SAT, pero bueno, se los dejo para que lo tengan ustedes como una punta importante de lo que es el trámite que se tiene que seguir. Entonces, estamos en esa etapa en la cual el contribuyente presenta su aclaración, ya vieron la ficha, y en este caso debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que una vez que nosotros enviamos la aclaración, les voy a dar el primer punto importante y el punto fino aquí. Mire, cuando ustedes tengan este problema, deben de buscar dos aspectos importantes de acuerdo al trámite 296. Son dos cosas importantes que deben de hacer. Una, presentar argumentos del por qué la autoridad no tiene razón o decir a la autoridad, ¿sabes qué? Tienes razón y con esto te lo aclaro. Debo de presentar argumentos y pruebas. Si yo no presento argumentos y pruebas, me va a causar un efecto desfavorable. Lo que yo busco cuando yo presento esta aclaración es que de acuerdo al 17H bis del Código Fiscal de la Federación, la autoridad dentro de las 24 horas, es decir, después de que yo le envíe por internet la aclaración, dentro de las 24 horas siguientes, la autoridad me esté devolviendo el uso temporal del certificado o de la firma electrónica. Eso es lo que yo busco cuando presento la solicitud de aclaración. Por eso no debemos desesperarnos para tratar de que luego presente. No, hay que hacerla bien, porque si la hago bien, esta aclaración, el efecto va a ser que a las 24 horas la autoridad tiene por obligación legal que devolverme el uso temporal al menos del certificado de sello digital. Si lo hago bien, es decir, va a ser eficaz el trámite que voy a presentar. Porque si no lo hago bien, es decir, me acelero, estoy encolerizado, estoy con la presión del cliente y me pongo a presentar y no adjunté pruebas y no di razonamientos por los cuales digo que tiene razón o no la autoridad, o bien en la cual yo aclaro cuál es el motivo que la autoridad persiste en que dice que ese es el motivo por el que me bloqueó, pues entonces la autoridad simplemente va a hacer lo siguiente. Vean ustedes cuál sería el efecto. Primero, no me va a habilitar de manera temporal el certificado de sello digital.
ni tampoco la firma electrónica. No lo va a hacer, porque se entiende que ya lo reguló a través de la resolución miscelánea fiscal, a través de la primera modificación. Señala claramente que si yo no adjunto pruebas ni presento argumentos con los cuales desvirtúe o aclare o subsane cuál fue la irregularidad, para pronto la autoridad no me va a hacer el desbloqueo temporal. Y eso, por eso, para mí es un punto fino que deben ustedes de atender para que presenten de manera correcta este trámite. Bien, aquí se presenta, es importante comentar que una vez que la autoridad recibe, me puede requerir información adicional. Obviamente, eso va a alargar un poquito el trámite, pero eso no implica que la autoridad no me libere de manera temporal el certificado de sello digital. Es decir, aún a pesar de que la autoridad me requiera información adicional, porque para la autoridad pues no le queda claro, las pruebas no son suficientes, o bien puede investigar con terceros acerca de las pruebas y argumentos que yo les estoy dando, la autoridad tiene el derecho de requerirme información. Y obviamente dentro de ese requerimiento, el contribuyente también tiene el derecho de pedir una prórroga, lo cual, si lo hago dentro del plazo que me da la autoridad para cumplir el requerimiento, no necesita la autoridad contestarme. La propia ley establece que se da por efecto de ley. Es decir, si yo presento mi prórroga dentro del plazo del requerimiento, la ley dice que el efecto es que se entiende prorrogado sin necesidad de que haya una resolución expresa por parte de la autoridad fiscal en ese sentido. Y bueno, en ese aspecto es importante comentar que una vez que el contribuyente tiene ese requerimiento o presenta esa solicitud de aclaración, en este caso, pues pueden suceder algunas variantes que son las que vamos a analizar. ¿Qué sucede si, en primer lugar, el contribuyente presenta su solicitud de aclaración, pero no aporta argumentos ni pruebas para subsanar la irregularidad detectada o para desvirtuar la causa que motivó la restricción? Les decía yo hace un momento, aquí termina ese procedimiento. ¿Y cómo culmina? Quiero que lean y vean cuál es el efecto jurídico y aquí empieza qué es lo que debe de hacer un contribuyente o un asesor fiscal. Cuando yo presento mi solicitud de aclaración y esta se presenta sin pruebas y sin argumentos o no desvirtúa la causa, el efecto es el siguiente. Dice que la solicitud se tendrá por no presentada y por lo tanto no se va a restablecer el uso del certificado de sello digital. Obviamente esto lo tiene que notificar la autoridad a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la fecha de presentación de esta solicitud de aclaración, dejando a salvo pues el derecho del contribuyente para presentar una nueva solicitud. Es decir, veamos la primera variante. Cuando yo presento una solicitud de aclaración y no aclaro, no presento argumentos, no presento pruebas, pues le facilitamos la resolución a la autoridad. La autoridad, dentro del plazo señalado, que son 5 días después de que yo le presenté esa solicitud, ¿qué me va a decir? Que no me va a restablecer el certificado de sello digital y véase cuál es el sentido de la resolución. Se deja a salvo el derecho del contribuyente para presentar una nueva solicitud. ¿Qué significa aquí? Que es como si yo no hubiera hecho algo. En pocas palabras, tengo que empezar el trámite otra vez desde el principio. Es decir, tengo que presentar una nueva aclaración porque esta ni siquiera me la llevo al siguiente efecto del trámite de la segunda etapa. Aquí es donde quiero que quede claro, porque si no se van a equivocar y van a entrar en ese bucle erróneo que los va a llevar a un círculo vicioso y que por lo tanto se les va a dificultar
el saber qué etapa sigue y qué es lo que tengo que hacer después. Debo de leer el sentido de la resolución. ¿Cuál es el sentido de la resolución? Si yo veo que en ese momento la autoridad me está indicando que como no presenté argumentos ni pruebas, me restringe el certificado o la firma electrónica y además me indica que me deja salvo el derecho para presentar una nueva solicitud, ojo, eso es un efecto jurídico que implica que la autoridad me está dejando libre para que vuelva a empezar nuevamente el trámite. Si yo presento el trámite y vuelvo a hacer lo mismo, la autoridad me, como el tenis, recuerden ustedes, vamos a estar peloteando, vamos a estar, que yo le presento nada más la aclaración y la autoridad me dice, sigue restringido, ahí te va nuevamente, tienes el derecho de presentar otra, hasta el número de veces infinitas, ahí vamos a estar a ver quién se cansa primero y nunca vamos a poder resolver ese trámite. En cambio, veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué sucede si un contribuyente como ustedes, expertos, analíticos, que antes de actuar piensan y actúan, lo que van a hacer es buscar una solicitud, ya saben qué trámite debo de elegir primero, que es el 296, la ficha, la reviso, y además aporto argumentos y pruebas para subsanar la irregularidad detectada o desvirtuar la causa que motivó la restricción temporal. En este caso, cuando yo presento esa solicitud de esta manera, pues ya la autoridad no puede hacer esto que acabamos de ver. Es decir, ahora cambia el escenario. ¿Qué va a hacer la autoridad una vez que yo le presento una aclaración bien presentada? Dice que la autoridad en ese aspecto me puede requerir mediante oficio dentro de los 5 días en que yo le haya presentado la solicitud, me puede requerir tanto datos, información o documentación adicional que estima necesario para poderme resolver de fondo. En estos casos, pues hay que atender que este plazo que yo tengo corren a partir de la fecha en que la autoridad me notifica. Esa notificación es por buzón tributario. O bien, si no tengo buzón tributario, recuerden que puede ser personal, pero ya la autoridad no está haciendo notificaciones personales, se lo lleva por estrados. Entonces, hay que activar el buzón tributario. Aquí la autoridad, en este caso, cuando me requiere, le vuelve a regresar al contribuyente el juego. ¿Qué va a hacer un contribuyente una vez que la autoridad le requiere información adicional? Veamos. Ahora el contribuyente puede tomar varias decisiones. Vamos a analizar la primera. Pensemos que una vez que la autoridad me requiere, ¿cuál sería la primera decisión que puede tener un contribuyente? Que no aporta datos, no aporta la información, no aporta la documentación requerida y tampoco no pide prórroga. Dentro de los 5 días, ¿qué creen que va a hacer la autoridad fiscal? Pues fácil, veamos. Fin del procedimiento. La solicitud, nuevamente vean el efecto fiscal legal, la solicitud se tendrá por no presentada y por lo tanto no me va a restablecer el uso del certificado del sello digital. Imagínense ustedes, vamos bien en el trámite, ¿eh? Vamos a poner el ejemplo. Yo presento mi aclaración para poder recuperar rápidamente mi certificado. La presenté también que la autoridad dentro de las 24 horas me habilita el sello digital, me restablece mi firma electrónica y decimos nosotros, wow, qué bueno, ya la hicimos. Pero resulta que desatiendo el procedimiento no termina ahí. Debo de esperar una resolución definitiva. La autoridad no me ha dicho, está bien ya en definitiva, no, me está requiriendo información adicional. ¿Y qué sucede si yo no estoy atento del buzón tributario y no atiendo en tiempo y forma, ni pido prórroga sobre este requerimiento? Bueno, pues la autoridad una vez que termina esos 5 días, va a tener 10 días para resolver este primer procedimiento. ¿Y cuál va a ser el efecto?
me va a decir que se tiene por no presentada la solicitud y por lo tanto me va a volver a bloquear el certificado de sello digital y obviamente el efecto es que nuevamente yo tendré que empezar a hacer el trámite desde el inicio, es decir, volver a solicitar una solicitud de aclaración de restricción temporal. Eso es lo que ustedes deben de tomar nota importante, porque si no me puedo equivocar y me puedo pensar que se trata de una resolución de carácter definitiva. Recuerden que esto fue porque no le di a la autoridad esa información adicional y por lo tanto me va a tener por no presentada la solicitud, y al no tener por presentada la solicitud, el efecto jurídico es, como vimos en el punto anterior, la autoridad deja salvo mi derecho para que vuelva a empezar un trámite de restricción temporal nuevo. Ese sería el primer efecto. Siguiente efecto que puede pasar, que una vez que la autoridad fiscal me requiera, bueno, pues estoy atento a ella, veo que la documentación e información es mucha, no son suficientes los 5 días y por lo tanto lo que hago entonces en ese sentido es pedir una prórroga. Pero cuando pido una prórroga, pues también se dan dos variantes. Es decir, pido la prórroga, la autoridad ya no necesita decirme te la concedo, no, por ley se concede siempre y cuando se presente dentro de los 5 días. Presento mi prórroga y aquí viene lo que puede llegar a suceder. Analizo esa variante. Primera variante, que el contribuyente, que aún a pesar de haber presentado la prórroga, no cumpla dentro del plazo de la prórroga con la información o documentación requerida. ¿Eso a dónde me va a llevar? Me va a llevar al mismo punto donde no presento la información o requerimiento que me hace la autoridad y ahí termina ese ciclo, es decir, se tiene por no presentada la solicitud y tengo que volver a empezar de nuevo el trámite. Vean ustedes qué es lo que sucede cuando hay prórroga, no hay prórroga, llego al mismo punto. Pero ¿qué sucede si yo pido prórroga, pero cumplo dentro del plazo de la prórroga, entrego la información y documentación que la autoridad me requiere? Pues en este caso le paso ya la pelota a la cancha de la autoridad y el procedimiento continúa, que ahorita vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, esta es la segunda variante. Tercera variante. La tercera variante es que el contribuyente no necesita prórroga. Dentro de los 5 días cumple con la entrega total de la información y documentación y que por lo tanto el trámite continúa de manera normal. ¿Qué sigue después de que yo ya presenté mi documentación e información requerida, con prórroga o sin prórroga? Viene lo siguiente. Viene el juego del SAT. ¿Qué puede hacer el SAT una vez que ya tiene toda la información y documentación que yo le entregué como contribuyente? Esto es, cuando ya agoté todo este procedimiento, vamos a ver cuáles serían esos pasos. Primero, dice, el SAT tiene que analizar toda la información que yo le dé, todos los datos, todos los documentos que le envié al inicio del trámite, que posiblemente me requirió, va a analizar mis argumentos, va a analizarlos en su conjunto y bueno, en este caso dice que la autoridad fiscal aún, ahí va, en este procedimiento puede quedarse con dudas y la autoridad fiscal tiene el derecho de desahogar diligencias o de desahogar algunos procedimientos para estar en la aptitud de resolver esta aclaración. ¿Cuándo se da muchas veces este punto? Cuando la autoridad en algunos trámites, les voy a poner un ejemplo claro, cuando tiene mi domicilio no localizado, a pesar de que yo ya presenté el aviso de cambio de domicilio, ya le dije a la autoridad, ya no estoy a donde estaba, ahora estoy aquí en este lugar, presento el aviso, presento fotografías, presento otra evidencia que considero fiable para poderle decir dónde estoy ubicado, pues la autoridad no me va a creer y deja a salvo su derecho para que ella pueda realizar una inspección física, puede ir a realizar algún personaje del SAT, alguna diligencia para verificar que cumple
primeramente con las condiciones de acuerdo al artículo 10 del código, que se trata realmente de un domicilio fiscal, y saber que realmente reúnes la infraestructura para saber que tus obligaciones fiscales tienen que ver con tu actividad a la que te dedicas y que realmente haya evidencia de ello. Para ello, el SAT desahoga estos procedimientos que tiene permitidos de acuerdo a la ley, y que en este caso puede el SAT, después de analizar tanto mi información como también requerimiento, yo le presento otras pruebas, tiene todavía el derecho el SAT de decirme, ¿sabes qué? Te voy a hacer una investigación, o voy a revisar la información de terceros, o voy a hacer alguna compulsa con algún tercero. Entonces, esto lo puede hacer la autoridad, pero si lo va a hacer, la autoridad me lo tiene que comunicar mediante oficio a través del buzón tributario, para que yo sepa, pues, jurídicamente que por eso no me ha resuelto la autoridad, y que por lo tanto tengo que esperar a que la autoridad haga la investigación, y que una vez que ya la tiene, pues finalmente la autoridad fiscal va a contar con un plazo no mayor de 5 días para desahogar esta diligencia, y obviamente a partir de que surta efecto la notificación que le haga al contribuyente donde le informe esta circunstancia. Una vez que culmina este plazo, la autoridad fiscal pues va a emitir, fíjense bien, la primera resolución definitiva, ahora sí definitiva, de este procedimiento de restricción temporal dentro de un plazo de 10 días, en la cual pues le va a notificar al contribuyente que pueden darse dos sentidos. Y aquí entra la parte importante del fin de este procedimiento. La primera es donde diga que después de haber valorado todas las pruebas en su conjunto y de los argumentos que yo le presenté, le crean convicción a la autoridad fiscal de que efectivamente el certificado lo puedo seguir utilizando, y que por lo tanto ya no me lo va a cancelar. Por ese motivo, en ese momento, yo puedo seguir utilizando ese certificado o la firma electrónica avanzada. Claro está que previamente la autoridad me tiene que haber habilitado el uso. Esta resolución es para que yo sepa que ya el procedimiento de restricción temporal terminó de manera favorable al contribuyente, y en ese sentido puedo decir que por ese motivo y por esa razón ya no me van a restringir el certificado de sello digital. Y hasta ahí terminaría el procedimiento con éxito. Pero también debemos de analizar que se puede dar la otra parte de la cara de la moneda, en el sentido de que la autoridad puede estimar que con las pruebas rendidas, con los argumentos presentados, no se desvirtúa, o bien que no se entiende aclarada la situación de la restricción temporal, y por lo tanto, ojo, deja en definitiva, ahora sí, la restricción del sello digital. Obviamente aquí es donde debemos de tener un punto de análisis para que sepan ustedes qué es lo que va a suceder. Cuando la autoridad ya me dice en definitiva que la restricción es definitiva, se entiende que yo ya lo estaba usando por el procedimiento que tengo y el derecho que a las 24 horas me lo debió de haber habilitado. Es cuando al dictarme esta resolución me va de inmediato a volver a restringir en definitiva el certificado o la firma electrónica avanzada. Y esto, como vamos a ver, es el inicio de la nueva etapa de aclaración que tengo que hacer, que ya dejó de ser temporal y ahora se convierte en una resolución definitiva. Pero antes de entrar a este punto, recuerden que estamos analizando que la autoridad puede pedir al contribuyente que no le va a contestar entre los 10 días porque va a atender una cuestión de aclaración particular, va a realizar alguna diligencia, va a desahogar algún procedimiento, alguna compulsa, y estamos viendo cuál sería el desarrollo hasta llegar al fin de este procedimiento. Pero también la autoridad, en la mayoría de los casos, no va a necesitar desahogar esta etapa de análisis, sino que se va a ir directamente a este punto. Que una vez que yo le presente, después de que me requirió información y yo ya le presento toda la documentación e información, la autoridad
va a analizar en ese momento si que con toda esa información, con toda esa documentación, yo aclaro o subsano la restricción o el motivo de la restricción temporal, pues prácticamente hasta ahí terminaría en el mismo punto ese procedimiento temporal, el cual, como ya comentamos, si realmente lo hago de manera correcta y eficaz, pues prácticamente hasta ahí termina mi procedimiento, porque voy a seguir utilizando mi certificado y mi firma electrónica avanzada. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde iniciamos con la siguiente etapa. Bueno, en el momento en que esa resolución sea definitiva, pues quiero decirles que aquí es donde empieza, ahora sí, la nueva etapa o el nuevo procedimiento que tengo que seguir. Es un grave error, se los digo desde ahorita, que esta resolución ustedes la pretendan combatir, porque todavía esta no se considera en definitiva un acto o una resolución definitiva. Porque, como vamos a ver, hay otra etapa que tengo que agotar antes de irme a los medios de defensa. Es decir, la primera etapa del procedimiento de restricción temporal va a culminar con una resolución, pero que para efectos de defensa fiscal no es una resolución definitiva. Me la van a batear en el recurso de revocación o me la van a batear cuando me vaya al juicio de nulidad. Me van a decir que no es una resolución definitiva y por lo tanto ya perdí tiempo. El cliente, el contribuyente, se va a desesperar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues irnos a otro trámite adicional, que es donde empieza la segunda etapa y que es la siguiente. Procedimiento para subsanar la restricción definitiva del uso del certificado de sello digital conforme a la segunda modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Es decir, aquí ya hubo una modificación en la segunda modificación y que ahora la autoridad, ahora sí se establece un plazo para resolverme. ¿Por qué? Porque sabe que ya hubo un procedimiento previo de subsanar de manera temporal o la restricción temporal ya llevó un tiempo. Ahora lo que se busca es que a lo mejor la resolución de la autoridad pues realmente no se encuentra apegada o que no tomó en cuenta alguna prueba y que por lo tanto yo puedo aclarar o bien me puedo corregir de acuerdo a lo que me esté pidiendo. Al final en la resolución yo debo de atender cuál es el motivo o la razón por la cual la autoridad en definitiva me está restringiendo el certificado de sello digital. Y con base en esa razón, con base en ese motivo, eso para mí es la materia prima que yo debo de subsanar o aclarar o desvirtuar para poder dar inicio a este procedimiento. Este procedimiento, como vimos, pues, inicia cuando el SAT me notifica esa resolución definitiva, donde ya me deja sin efectos ese certificado, pero cuando previamente ya agoté el procedimiento anterior. Ahí es donde inicia esta segunda etapa o este segundo mini proceso que tengo que seguir antes de irme a un juicio o a presentar algún medio de defensa eficaz. Primero, la autoridad me da esa resolución y es en mi perjuicio, es decir, no me levanta la restricción y me dice cuál es el motivo o la razón. ¿Qué tengo que hacer? Aquí viene el punto fino. Dice que este contribuyente puede subsanar, ojo, las irregularidades detectadas. Es decir, esto ya no es para presentar una aclaración. Si ya la autoridad previamente te dijo por qué considera que no está resuelta tu petición de volver a habilitar tu certificado, bueno, pues en este caso dice que vas a poder subsanar las irregularidades que detectó la autoridad en definitiva. Pero para poderlo hacer, ahora es una nueva ficha de trámite. ¿Cuál es esa nueva ficha de trámite? Anótenla por ahí, es la 47 del Código Fiscal de la Federación. Está en el anexo 1A de la segunda modificación de la resolución miscelánea. Como parte de este material de apoyo que les brindamos, yo lo estoy señalando como anexo 2.
Dice que esta ficha también va a ser utilizada cuando dentro de este mini procedimiento la autoridad me requiera información o documentación adicional. Entonces, no se confundan. Como ven, la ficha 296 es para la restricción temporal y la ficha 47 es para la restricción definitiva. Vamos a mostrarles en pantalla cuál es esa ficha de trámite que ustedes tienen por ahí para que la tengan a la vista, a la mano. Miren, al igual que la ficha anterior, realmente esta nueva ficha fue modificada, se hizo más explicada a detalle qué es lo que tengo que hacer para darle seguimiento a esta nueva tramitología. Pero esto lo hago, aquí dice, cuando ya es para aclarar las irregularidades por las que dejó sin efecto su certificado, se restringió el uso o el mecanismo que utiliza o en su caso el desahogo del requerimiento. Pero dice, ¿cuándo voy a presentar este trámite? Este es importante que lo sepan. Dice, cuando se haya dejado sin efectos el o los certificados para la expedición de CFDI en términos del artículo 17H, primer párrafo, fracción décima, se haya restringido el uso de su certificado o el mecanismo que utilizan para los efectos de la expedición del CFDI. Es decir, ya cuando estamos en la fracción décima del 17H, es porque se entiende que yo ya agoté el procedimiento de restricción temporal y es en ese momento cuando me aplica la ficha de trámite 47 y no antes. Muchos colegas por eso se han equivocado. Cuando hacen su aclaración, la presentan conforme al 47 y ese es un trámite erróneo que los va a batear la autoridad y los va a tener que volver a empezar a hacer de nuevo. La ficha 47 se usa única y exclusivamente cuando ya agotaste el procedimiento temporal de restricción y la autoridad te resolvió en sentido negativo. Este es el punto fino que deben de tomar en cuenta ustedes para poder dar seguimiento a una restricción definitiva del certificado de sello digital. Al igual que el trámite anterior, todo es por internet. Aquí me dice la liga a través de la cual puedo accesar de manera directa y la forma que, al igual que explicamos la anterior, nos dice cómo debemos de ponerle en la selección del trámite, en el campo del asunto y en la descripción los argumentos por los cuales solicito el desbloqueo o en este caso también cuando yo desahogo el requerimiento de información o documentación. Obviamente adjuntando los archivos correspondientes y el trámite, una vez que es enviado por internet, me da un acuse de recibo. Es importante que analicen qué requisitos se deben de cumplir para que el trámite vaya completo. Me habla sobre cuál es el seguimiento y la resolución del trámite que debo de seguir, así como el tiempo de respuesta que la autoridad me debe de dar, ahora sí que apegado a la ley en la cual me tiene que resolver este trámite. Esta ficha también forma parte de este material que les vamos a compartir y que deben de tener ustedes dentro de su manual, que deben de tener como asesores fiscales, para que sepan a la fecha cómo pueden ustedes resolver un problema de restricción definitiva de certificado de sello digital o de firma electrónica avanzada. Vamos a ver ahora cuál sería ese procedimiento. Bueno, presento yo mi aclaración. Al presentar la declaración, veamos qué va a hacer la autoridad. Es decir, yo ya le paso al SAT mi aclaración. ¿Qué va a hacer el SAT? Vamos a ver la primera variante. Dice que el SAT, una vez que yo le presento la aclaración, si va bien hecha, es decir, si van con los argumentos y las pruebas, o bien ya le dije a la autoridad que subsané el motivo por el cual me bloqueó, pues yo creo que no debe de haber mayor problema. La autoridad dentro del plazo de 3 días, esto es la novedad en la segunda modificación, que ya se establece el plazo también por miscelánea, que la autoridad dice va a tener 3 días hábiles a partir de que se presentó el caso de aclaración o bien
Si hubo un requerimiento, una vez que yo haya cumplido con el mismo, pues va a tener 3 días, mediante el cual va a resolver, pues obviamente aquí es donde entra en sentido favorable que el contribuyente obtenga un certificado de sello digital. Es decir, si yo lo hago bien este trámite y subsané, la autoridad fiscal va a cambiar su resolutivo y va a decir, bueno, tienes razón, ya hasta esta etapa quedó aclarado, ya lo subsanaste y por lo tanto te doy permiso para que tramites un nuevo certificado de sello digital, porque el anterior, acuérdense que cuando quede en definitiva lo cancelan y me da la autoridad, la facultad o el derecho para que yo pueda nuevamente tramitar un nuevo certificado o una nueva firma electrónica avanzada, que es lo que yo haría en ese procedimiento. Esa puede ser la resolución, pero también vamos a ver qué sigue de ahí en caso de que esta sea negativa. Pero bueno, esto es lo que primero va a hacer la autoridad. Pero puede ser que la autoridad en la otra variante, una vez que yo le presente la aclaración, sigue estando a favor del derecho a la autoridad el que me tenga que requerir información adicional. Ojo, pero en este caso la autoridad es porque no estoy presentando todos los requisitos que prevé la ficha de trámite 47. De ahí pues la insistencia que yo les hago de que revisen bien esa ficha de trámite para que presenten todo de manera completa. Porque si la autoridad revisa y ve que no cumplí con algún requisito de ese trámite, bueno, pues la autoridad me va a requerir, ojo, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes, es decir, me va a dar un plazo de 10 días hábiles siguientes para que yo regularice mi trámite, es decir, presente los requisitos que me faltan y que me requiere la autoridad de este trámite para que pueda darle seguimiento al mismo. Es decir, yo aquí le estoy abriendo la posibilidad a la autoridad de que sea desechado nuevamente mi trámite. Y en ese sentido, pues debo de tener cuidado, porque si el requerimiento es porque no cumplí con algún requisito, la autoridad me va a decir, bueno, te doy 10 días. Pero aquí es donde entra nuevamente el juego. Me pasa la pelota a la cancha del contribuyente y el contribuyente puede hacer lo siguiente. Primera variable. Que yo contesto en tiempo, informa el requerimiento dentro de los 10 días. Lo primero que puedo hacer. Ya me requirió la autoridad y híjole, me faltó anexar esto. Bueno, ahí te va autoridad fiscal. Cumplo con el requerimiento en tiempo y forma, pues hasta ahí termina el procedimiento porque la autoridad me va a resolver a partir de que yo le contesto el requerimiento dentro de los 3 días, me va a decir en definitiva, te doy el derecho para que tengas un nuevo certificado de sello digital, o me va a confirmar en ese momento la restricción, me va a decir, no te la restablezco, ni te doy el derecho de que tú tengas un nuevo certificado. Ahora veamos, ¿qué puede hacer el contribuyente si me requiere la información? Bueno, pues el contribuyente puede hacer lo siguiente. Imagínense ustedes, no están a tanto del procedimiento, lo descuidan, no contesto el requerimiento o lo hago de manera extemporánea, que al final de cuentas para la autoridad sería el mismo efecto jurídico. ¿Cuál sería el efecto legal? Bueno, pues el efecto legal es que la autoridad va a tener por no presentada la solicitud de aclaración del procedimiento. Es decir, aquí termina el trámite, pero es muy distinto este efecto jurídico que está aquí al que estamos viendo acá. Dice aquí que la autoridad tendrá por no presentada la solicitud de aclaración. ¿Qué significa? Señor contribuyente, señor asesor fiscal, señor contador, vuelva a empezar su trámite desde el principio. Ojo, desde el principio de esta segunda etapa, es decir, como un nuevo trámite de aclaración utilizando la ficha de trámite 47, que es cuando me están bloqueando en definitiva el certificado de sello digital. Y por lo tanto, esto no me da derecho a que yo ya me vaya a un medio de defensa,
sino que me está indicando la autoridad que puedo volver a empezar el trámite de aclaración de nuevo, y una vez que cumpla con todo ello, tendré que esperar una resolución ya definitiva, en donde yo espero que una vez que yo ya tenga todo reunido con pruebas y se lo dé a la autoridad fiscal, pues esta me diga que me puede restablecer un nuevo certificado o recuperar mi certificado de firma electrónica avanzada. En ese sentido, pues, esta, como nota importante que les estoy señalando ahí donde está la imagen del rayo, es la resolución que desde la perspectiva de su servidor dice que en caso de que esa resolución sea desfavorable y no esté apegada a derecho, verbigracia, porque no valoró las pruebas la autoridad o porque estima que no son suficientes los documentos y pruebas que yo le doy para que me restablezca el sello, bueno, está así, es una resolución definitiva con la cual yo ya puedo irme ahora sí a un recurso de revocación o a un medio ordinario de defensa, que puede ser el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y de manera eventual un juicio de amparo. No lo recomiendo, pero está el recurso de revocación o el juicio de nulidad, pero sería en esta resolución y no en esta que tenemos acá, porque en esta el efecto legal es que la autoridad me tiene por no presentar el trámite y es para que lo vuelva a iniciar de nuevo. Pero cuando la autoridad resuelve en definitiva con argumentos y razones y me indica que no me va a restablecer ningún certificado de sello digital, pues entonces ya aquí inicia ahora sí los 30 días que establece el Código Fiscal para interponer un recurso de revocación o bien irme a un juicio de nulidad, y que en este caso pues ya se requiere una asesoría más especializada de análisis. Pues bien, mis estimados amigos, colegas y demás asistentes a este espacio que hicimos el día de hoy para platicar un poquito sobre este tema. Les agradezco infinitamente el que se hayan conectado y el haber estado con nosotros para compartir este pequeño webinar que hicimos con mucho gusto para ustedes. Les pedimos que se suscriban al canal que recientemente creamos en YouTube, al cual llamamos Pano y Vergara, Consultoría y Capacitación, y que sobre todo nos regales un buen like para que pueda difundirse a través de la comunidad profesional que hemos integrado, con la finalidad de que esta información también les sirva a todos ellos. De igual forma, te pedimos que te suscribas al grupo que hemos creado en Facebook, también llamado Pano y Vergara, Consultoría y Capacitación, ya que estaremos compartiendo una gran cantidad de información a través de material audiovisual y escrito. Estaremos realizando invitaciones, creando grupos en video para visualizarlos todos juntos. Recordemos que tenemos que crecer profesionalmente a través de esta comunidad y a través del espacio que hoy nos da la tecnología. Les agradezco a todos ustedes, como siempre, su confianza, y como siempre les digo al terminar un curso, hasta el próximo curso, los abrazo a todos ustedes. Muchas gracias y hasta luego.